¿Cómo está? Buenos días. El día de hoy vamos a hacer una entrevista a Cristian Jesús Palomino Novoa, psicólogo en estudios, con estudios en psicoterapia, y en aceptación y compromiso. También tiene un diplomado en neuropsicología infantil y de adolescente, maestría en psicología clínica con mención en neuropsicología y también tiene estudios en antropología. Bienvenido, Cristian Jesús. El día de hoy Mucho vamos a gusto. conversar sobre la mala alimentación y cómo influye en la salud mental. Como hace un ratito hablábamos en la premisa, es una verdad que no se puede negar que la alimentación va muy relacionada con la salud mental y pues queremos enfatizar mediante una serie de preguntas que le vamos a hacer sobre cuál es la importancia entre la alimentación saludable con la salud, con la buena salud mental y así como también la mala alimentación, cómo influye de manera negativa en la salud mental, ¿no? Eh, bueno, me presento, soy Karina Guzmán, estudiante de nutrición y dietética del Instituto Carrión. Llevo ya el segundo ciclo y la verdad es que encontré eh, encontré mi Ikigai, se podría decir, en esta carrera. Ya había cursado carrera anteriormente, pero me apasiona mucho el tema sobre la nutrición, sobre la alimentación, porque hoy en día, por X factores, por factores económicos, por factores de tiempo también, la sociedad hoy en día anda muy rápido, muy a prisa. eh, Nuestra alimentación como que queda en segundo plano, ¿no? A veces como que picoteamos algo, ¡pum! Me voy a la oficina, me voy a trabajar como en el bus o como picoteo cosas por ahí en la calle con el fin de alimentarme, más no nutrirme. Es una diferencia tremenda. Y me alimento con lo que encuentro, con lo que puedo en el momento, con lo que tengo en la alacena y pues no le estamos dando la importancia de vida a cómo influye en nuestra salud, tanto física como mental. En en esta investigación lo que queremos enfatizar es la salud mental. Por lo tanto, vamos a comenzar. No sé si usted tiene algunas palabras antes de considerar las preguntas. No, mucho gusto. Gracias por invitarme para hablar de este tema que también considero muy importante. He estado informándome del tema un poco. O sea, no es que lleva una especialidad o no he tratado muchos temas de trastornos alimenticios, pero sí me es un tema muy interesante porque nos olvidamos, como tú dices, que alimentarnos no es comer simplemente. Exacto. Alimentarnos es saber qué comer. O sea, qué requiere nuestro cuerpo. O sea, no es simplemente dura por comer. O sea, se necesita vitaminas, minerales y demás cosas que ustedes deben tener más conocimiento que yo, pero que hay que entender de cuál es la necesidad de cada órgano, por ejemplo, ¿no? El cerebro necesita grasa, por eso no implica que voy a ir a comer pollo a la brasa. O sea, ¿qué tipo de grasa necesita el cerebro? Porque el cerebro para funcionar es el órgano que usa más energía del cuerpo, casi el 40 o 30% más, si mal no me equivoco. Ujú. Entonces, va a gastar mucha energía. Entonces, necesita una buena alimentación para que funcione, ¿no? Para que no estés cansado, no estés agotado, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que saber, alimentar al cerebro para que pueda funcionar adecuadamente, ¿no? Y no puedes, el tema de una mala alimentación deriva también un tema de salud mental, de trastornos de alimenticio, pero también trastornos de ansiedad, trastornos de depresión o también temas respecto al tema cognitivo. O sea, vemos también chicos que de repente que tienen una desnutrición no pueden rendir en el colegio. Y ya es un tema de salud mental con un tema de nutrición, ¿no? Siempre van a ir ligados, definitivamente. Eh, Encantado de estar acá. exacto. Mire, la primera pregunta consta de, o bueno, va dirigidos hacia cómo o qué impacto tienen los alimentos transgénicos y ultraprocesados en la salud mental. Dentro de la carrera sabemos que eh, los alimentos se han industrializado con el tiempo debido a la demanda y que para evitar que se descompongan a corto plazo, los alimentos han seguido un proceso por el cual
el azúcar se cambió por otros componentes, los aceites naturales se cambiaron por otros componentes que pues en el organismo están reaccionando de manera negativa, ¿no? ¿Usted cómo cree que la salud mental va relacionada con este tipo de alimentos, llamémosle transgénicos y ultraprocesados? El primero, transgénicos, aquellos alimentos que han sido modificados genéticamente para que tal vez estos sean resistentes a plagas, a factores climáticos. Y los alimentos ultraprocesados, pues son aquellos que, por ejemplo, materia prima trigo y lo convierto en un tipo de galletas que pues le voy a echar aditivos y químicos demás para que tengan mayor duración en el tiempo, ¿no? Mm, A ver, sí, lo que me parecía interesante es que hay como una clasificación, ¿no? Entre no procesado, mínimamente procesado, procesados ya de por sí y y ultraprocesados que estamos ultraprocesado. hablando, ¿no? Ajá, Entonces, me parece interesante que entre no procesados y mínimamente procesados están las frutas, verduras y arroz, que es lo que nos va a dar, digamos, la energía para poder llevar nuestro día a día, ¿no? mm, Y en temas de salud mental respecto a esta alimentación, digamos, sería la más correcta porque nos está dando los nutrientes necesarios para nosotros poder realizar nuestras actividades en el día. Ahora, cuando hablamos de procesados y ultraprocesados, acá es el tema en el cual de repente un poquito hay que tomar en cuenta sobre la influencia respecto a la salud mental, ¿no? Ya los procesados, como ya bien has dicho, es el tema del azúcar, los productos lácteos, las harinas y todo eso, ¿no? Y ya cuando hablamos, ya, en que sea eso, ya lo han procesado. O sea, el alimento ha sido procesado con ciertas formas para que se pueda consumir. No se ha alterado todavía totalmente, ¿no? Y es exacto. por eso que todavía es, digamos, productos que benefician también al tema de la nutrición. Cuando hablamos de ultraprocesado, ya estamos hablando de que ha cambiado totalmente todo. Y el Exacto. azúcar no es azúcar prácticamente. Ya parece, es como dice, jarabe de maíz, o si no, la fructuosa, y ya que hablamos ya un poquito ya de cosas químicas, que el cuerpo ya lo asimila de manera distinta, ya sea ya el cerebro tiene que modificar. Una cosa es el gusto, la sensación, y otra cosa es lo que está en el producto, ¿no? Entonces, ya desde ese punto que está ingresando a la boca cada comida procesada, estás alterando la información de, de qué es lo que estás consumiendo, ¿no? El cerebro está pensando que está comiendo azúcar, pero no es azúcar al fin y al cabo, ¿no? Está comiendo grasa, pero no es la grasa que requiere el cerebro, como te indicaba antes, ¿no? No es igual una grasa de frutos secos que una grasa no saludable. Entonces, el cerebro está trabajando a través de productos que no le son necesarios. Y creo que por eso que vemos el tema y no sé si te habrás dado cuenta cuando has estado de repente en momentos en el cual uno se siente triste o está muy preocupado, esas ansias de querer comer. Ujú. Entonces, ese como que me doy un atracón, como para tranquilizarme. Entonces, por eso que influye tanto el tema de los alimentos procesados ya en temas de salud mental respecto al estado de ánimo, que podemos tomarlo como depresión, ansiedad, como te decía, comes porque quieres calmar algo, un pensamiento, un estado de ánimo, o de repente algo que ha pasado en el colegio, en la universidad, tienes un examen y para estar tranquila, comes un caramelo, dos caramelos, tres, así, te acaban las cosas porque ya quieres que llegue el momento, ¿no? Y lo que pasa, y cuando hablamos del tema respecto a salud mental en esto, es que estás satisfaciendo una necesidad que te genera un beneficio, pero un beneficio a corto o a largo plazo. Este beneficio es a corto plazo. Entonces, si comes estos alimentos procesados para calmarte esa ansiedad, digamos, el beneficio es a corto plazo. No estás viendo si es que ese alimento te está beneficiando para un mejor desarrollo de repente en la escuela, ¿no? O en la universidad. Entonces, no es un beneficio a largo plazo.
más bien te está perjudicando a largo plazo, porque como decíamos, estos azúcares procesados o estas grasas no saludables, en vez de mejorar tu rendimiento cognitivo, lo va a empeorar. Y hay estudios ya también que ha habido un deterioro cognitivo a través de el consumo de alimentos procesados, ¿no? Ya están hablando entre un 20 y un casi 30% en el cual hay un deterioro cognitivo. Ahora hablamos también con respecto a la estimulación cognitiva en este aspecto, ¿no? Habla mucho de que a los niños hay que llevarlos desde muy temprano a estimulación cognitiva, a mantenerlos activos en el tema del lenguaje, el tema de lógico matemático y las otras cosas que lo pensamos como sociedad muy importante, pero a la hora de la alimentación nos vamos olvidando de eso. Entonces, todo tiene una conexión y entonces hay que entender eso que es muy importante. Respecto ya para acabar esta pregunta, también entra un poco el tema de la demencia vascular, ¿no? O sea, como decía anteriormente, el cerebro consume mucha energía y si hay una demencia vascular, que es una disminución de flujo sanguíneo en el cerebro, por ende, su funcionamiento no va a ser el mejor. O sea, Claro. va a haber un deterioro en la actividad cognitiva. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Había otros estudios ahorita que me estoy recordando, cuando respecto al tema ahora que está de moda respecto al tema de ser vegetariano o ser vegano, y vemos que, por ejemplo, porque nosotros nos catalogamos dentro de una sociedad occidental, pero las sociedades orientales tienen otro tipo de dieta, en el cual no tienen tienen más verduras que grasas, ¿no? Entonces, y que respecto al tema de la salud cardiovascular es mejor, y es por eso que alarga un tema, el tema de la vida, digamos, ¿no? Pero ese ya es un estudio que ahorita no lo recuerdo bien, pero me hizo recordar. Sí, incluso yo hace tiempo también vi una entrevista a un psicólogo en el cual él había hecho un tema de investigación con respecto a un pueblo en Japón donde la gente era muy longeva. Entonces él, le llamaba mucha curiosidad, le llamaba mucho la atención el hecho de que allá en ese pueblo la gente fuera muy longeva, o sea, 110 años y tenían una rutina. Entonces él con el tema y de primera fuente saber qué es lo que pasa, se fue a este pueblo, que en este momento no recuerdo el nombre exactamente, pero eh, fue a convivir con la gente de ella y pues tenían una rutina bien marcada, ¿no? La gente se despertaba en las mañanas, practicaba el radio Taiso, que es una rutina de ejercicios mediante la cual mueven todo el cuerpo. La alimentación, como usted lo dice, era en base a frutas, verduras, carnes, pero no eran tanto harinas. Entonces, escuchaban música, tenían una rutina bien marcada al punto de que se da cuenta de que la alimentación sí va influenciada con la salud mental y con la salud física, porque una persona a los 110 años, que no se ve acá en Perú, por ejemplo, empieza ya a tener problemas cognitivos, problemas de demencia. En cambio, ya no. Los adultos mayores, los adultos grandes, estaban con una salud mental considerablemente buena y pues resalta que la salud mental siempre va a ir relacionada con la salud, con lo que ingerimos, ¿no? Con los alimentos que ingerimos y con las rutinas que tenemos. Ahora, con respecto a lo que usted habló sobre la demencia vascular, en el Perú hay un pico muy alto de personas claro, de personas que tienen problemas con respecto a la presión arterial. Y esto afecta al cerebro definitivamente, porque una persona no tratada termina con parálisis facial, termina con un tipo de parálisis que al final el organismo no se, no se, no se reconforta totalmente y esta persona queda pues paralizada
privada de sus funciones, ¿no? En todo sentido. Em, es muy interesante el tema porque sí le damos cuenta de que definitivamente esto hay que ponerle énfasis en la alimentación y sobre todo que sea una alimentación nutritiva. Usted habló de los escolares. Es obvio que es un tema para nunca terminar, porque si los escolares iban al colegio consumiendo alimentos procesados y alimentos que son de rápido consumo y de rápida digestión, pues van a tener un pico alto de energía, pero a lo largo de las clases, que son un promedio de 6 horas, pues estos niños van a quedar agotados y de hecho que va a comenzar las distracciones, la falta de concentración y pues eh, definitivamente darle más énfasis en lo que comemos, ¿no? Ahora, partimos, una vez culminada la primera pregunta, acá tengo otra, que vendría a ser la segunda pregunta, donde nos preguntan sobre qué trastornos alimenticios puede desarrollar una persona con trastornos mentales. O sea, ya tenemos a un paciente que tiene, por ejemplo, demencia o que tiene depresión o de repente tiene bulimia o anorexia. Este paciente, ¿qué trastornos alimenticios podría tener esto dentro de su cuadro, ¿no? Ya con un cuadro marcado de trastorno mental. Bueno, hablando de trastornos alimenticios, bueno, alimentarios, podemos, tiene mucha relación un poco con el aspecto social, el Mm, tema de salud mental que viene de la depresión y la ansiedad, de repente ya otros ya de personalidad. Pero ahí podemos tocar, por ejemplo, si hablamos un poco de la infancia, ya en la infancia ya se presentan ciertos trastornos alimenticios como la pica, que bueno, este no es muy común en ver y más de repente en niños que han tenido temas del neurodesarrollo o de repente alguna otra dificultad ahí, que es el consumo de alimentos extraños, ¿no? Como papel, barro, arena, entonces ya es un trastorno, pero entra dentro de los trastornos alimenticios. Después vemos el tema de la rumiación, que es una regurgitación del alimento, o sea, lo come, lo pasa, lo regresa y está jugando ahí con la alimentación. Este, y por último, en la infancia tenemos el tema del trastorno de evitación, que esto sí ya se puede percibir más, que es la evitación, la restricción de querer consumir alimentos, ¿no? O consume algunos alimentos y va escogiendo, ¿no? Este está influenciado a veces por un tema, como decía, de salud mental que respecta a la ansiedad, ¿no? Lo preocupan lo exigen mucho a los niños. Hay que entender que el niño lo que está desarrollando de 0 a prácticamente 12 años, que ya va a comenzar la pubertad, es lo que está desarrollando es su cerebro emocional. Entonces, también necesita comer bien para crecer y desarrollar, pero a un niño no lo puedes ir convenciendo a través de razonamientos lógicos. O sea, de frente, llevarlo a la razón a los niños, hacerle entender, tienes que comer porque si no, no vas a crecer. Es un tema de que hay un cortocircuito porque lo que el niño quiere es que le tomen atención, lo que le están diciendo es porque lo están queriendo y porque lo están protegiendo. Entonces es un tema emocional. Entonces ahí es lo que influye mucho. O sea, si tú vas a darle azúcar a tu hijo con golosinas, digamos, yo, por ejemplo, yo no comí golosinas hasta los 8 años por temas de alergia, pero no sé cómo habría sido. este, ya lo estás condicionando y le estás creando un hábito de qué es lo que debe comer. Y cuando le quites eso, que le genera mucha satisfacción, porque lo que nos genera el azúcar, tanto en niños como adultos, es satisfacción, es como si estuviéramos realizando algo que nos agrada mucho, entonces lo que lo va a hacer es que le estás enseñando a que cada vez que se quiera sentir bien, quiera comer un chupetín, un caramelo, en vez de su comida, ¿no? Entonces ya le estás creando hábitos o conductas
que de repente le va a perjudicar más adelante, ¿no? Porque el azúcar la puede consumir a través de productos saludables, como hay frutas y verduras que se sienten dulces, o sea, que tienen cierta cantidad de azúcares, ¿no? Beneficiosas, porque hay azúcares que no son beneficiosas. O se puede sentir la sensación de dulzor, pero eso no indica que sea bueno para dar energía al cuerpo. Entonces ya eso ustedes ya específicamente deben conocer mucho más, ¿no? Entonces, vamos viendo, ¿no? Un tema en niños, tema emocional, para que no genere ansiedad, para que eso no derive a un trastorno alimenticio. Después, ya cuando ya está más grande, podemos ver temas de, como ya tú has mencionado, tema de la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa, que ya vemos un tema de la anorexia, es la restricción del consumo de alimentos, porque hay una distorsión corporal. O sea, hay un problema de cómo yo me tengo que ver frente a las personas. Y ya está distorsionando su, su forma de verse a sí mismo, de verse, por eso es disfuncionalidad corporal. Entonces ya que tú te ves al espejo, pero no ves lo que estás viendo en la realidad de tu cuerpo. Entonces ya estás transformando una realidad distinta, ¿no? Te quieres ver más flaca, pero te vas al espejo y no te ves más flaca. Entonces, eso genera que haya restricciones alimenticias, ¿no? Entonces, ¿y esto es por qué? Porque hay una presión social de cómo te debes ver, deriva de un tema de, más social, ¿no? Y un tema de repente, baja autoestima, de repente, un tema de falta de autoconocimiento y un tema de inteligencia emocional que debió tener énfasis en la infancia. Como digo, la importancia de la inteligencia emocional en los niños es como el pilar importante que deberían tomar los colegios, ¿no? Antes del conocimiento como tal. Y después otro trastorno que vemos ya en la adolescencia es la bulimia, ¿no? Que es totalmente distinta a la anorexia, que ya es la ingesta compulsiva de repente de alimentos para después ir y regresarlo, ¿no? O regurgitarlos o vomitar, que al fin y al cabo es lo que más común se entiende, ¿no? Entonces, y eso también está derivado por un tema de ansiedad, ¿no? Porque está comiendo así, come, 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 y después ya no importa porque después voy y lo voy a botar y entonces ya no lo voy a procesar. O sea, tu cuerpo no va a procesar. Entonces, ¿qué está procesando tu cuerpo al fin y al cabo? Gases, los gases gástricos, ¿no? Los ácidos. Eso es lo que al final está generando una transformación también a nivel corporal, sobre cómo está haciendo tu microbiota en intestinal. Después, también, bueno, hay uno de los últimos, también vemos el trastorno por atracones, que es casi similar a lo que estaba hablando un poco, ¿no? Es comer, 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 hasta sentirse satisfecho. Entonces, eso lo entendemos como un tema de ansiedad. Vemos mucho el tema de salud mental respecto a la ansiedad para que deriven en trastornos alimenticios, ¿no? Y esto también está influenciado con el consumo de alimentos no adecuados para poder procesar esa información emocional. Digamos, si consumimos azúcar, eso nos da energía, pero energía por un momento. Como lo decía anteriormente también, nos beneficia a corto plazo, pero en psicoterapia lo que yo quiero ayudarte a ti es que tus beneficios, tus metas, tus objetivos sean a largo plazo, porque tú no vives un día o no vives un mes o no vives un año nada más. Tú tienes una vida estimado de 80 años, estimado acá en el Perú más o menos, ¿no? Más, menos, pero 80 años. Entonces, tienes que tener un objetivo, tienes que tener una ruta. Entonces, pero en temas de ansiedad, vas acortando eso, ¿no? Entonces, olvidas esas metas o dices, no, ¿para qué? Si al final todo va a salir mal o de repente no va a llegar a lo que yo quiero conseguir y entonces tienes la satisfacción,
más próxima, ¿no? Ir y comerte un pollito a la brasa, que no está mal, ir y comerte una golosina, que tampoco está mal, pero entender de que el consumo tiene que ser por una, de repente, un conocimiento de que quieres un gusto y otra cosa es por un tema de que quiero aliviarme este dolor que estoy sintiendo, esto es lo que me está generando de repente esta situación, digamos, en el colegio, en la universidad, con la familia. Entonces, y es, ¿por qué estás comiendo? ¿Porque quieres satisfacer un gusto de un momento o porque quieres tranquilizar esos pensamientos internos que tienes sobre problemas que se están pasando en el día a día, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Saber por qué uno está comiendo, entender por qué uno está comiendo para que eso no perjudique en temas de salud mental. Es, es verdad todo lo que está diciendo. Nos queda por enfatizar a nosotros como grupo que estos trastornos comienzan desde la niñez. Nosotros nos habíamos enfocado más en los temas de bulimia, demencia, por el alto consumo de azúcar, la anorexia, pero usted nos acaba de agregar dos puntos más que son la pica y la regurgitación y también la evitación, que comienza en la edad infantil. Entonces, estos temas se deben abordar desde la infancia para que pues a largo plazo, ya como adulto, tenga menos posibilidades de sufrir otro tipo de trastornos que son mucho más graves, ¿no? Eh, muchísimas gracias. Además, disculpa que te corte ahí, además Sí, lo que estamos viendo últimamente, bueno, tanto en Estados Unidos y que eso también se ha reflejado acá, es la alta tasa de obesidad infantil también, y y que sí, genera al problemas hígado. cardiovasculares y eso genera problemas de baja autoestima, de ansiedad y de depresión. Entonces Sí, estamos sí. viendo que no podemos tomar el tema desde la adolescencia o ya la edad adulta cuando vemos que qué le estamos dando a nuestros niños de comer o cómo se están alimentando para desarrollarse adecuadamente, ¿no? Y por un tema de facilismo también, ¿no? Todos los alimentos que no me voy al supermercado y compro todo lo que es fácil de llevar, fácil de empacar y pan. Te doy una serie de alimentos que de repente no te van a nutrir, pero te van a crear estos problemas de obesidad, que ahora se ve muchos niños con obesidad. Y también se da justamente porque ya no hay una tendencia a salir a jugar al patio, como le digo yo, ¿no? Ahora la inseguridad es tan grande que los papás prefieren dejar a los niños en casa y viven una vida sedentaria, entonces va ligado también con eso, ¿no? Con aspecto social, ya no solamente de qué ingerimos, sino con el aspecto de qué consumimos, pero también cómo gastamos la energía de la fuente que consumimos, ¿no? Eh, tenemos una tercera pregunta. Muchísimas gracias por estas respuestas también. Y esta pregunta va dirigida más al tema de la pandemia. Durante estos años, 2019, 20, 21, hemos sufrido eh, la pandemia del SARS-CoV, donde nos hemos quedado encerrados y hemos tenido que afrontar situaciones únicas que nunca antes creíamos que iban a suceder. ¿No? Vernos encerrados, comprar alimentos cada ciertos días, pensar de repente en que era el fin del mundo, que todos íbamos a morir de repente, hizo que nos volviéramos de lo que ya éramos consumidores, mucho más consumidores, y enfocado directamente ya no a bienes, sino a alimentos. Porque claro, voy a estar encerrado 2 semanas y solamente va a tener que salir mi esposo a comprar, entonces mejor compro yo el doble de alimentos porque él no sabe comprar. Y voy comprando cosas que son dirigidas directamente a la alimentación. Y de repente tengo trabajo virtual, entonces prefiero comprar algo que ya venga embolsado a comprar algo que se deba preparar, cocinar, etcétera. Entonces hemos visto nosotros que esta situación nos ha llevado a vivir una vida mucho más facilitaria, donde los alimentos han sido han tenido menos
proceso en la cocina, sino más bien hemos tratado de consumir cosas directamente del mercado o del supermercado hacia la mesa. ¿Cómo cree usted que afectó la pandemia en las conductas alimentarias? Buena pregunta. Yo creo que han habido dos o tres formas, creo, porque ha habido, y si lo metemos con respecto a la salud mental, vemos cómo lo han afrontado diferentes personas también, ¿no? Hay personas que lo han afrontado como una nueva oportunidad de re- reencontrarse con sí mismo y otras que han estado queriendo escapar porque no estaban acostumbrados a vivir consigo mismos. O sea, de estar mucho tiempo estando ahí encerrados, sin saber de repente qué hacer o trabajando, pero sin socializar, que al fin y al cabo somos seres sociales, sin socializar de manera real, ¿no? Porque lo virtual es muy distinto. O sea, ahora estamos, por ejemplo, de manera virtual, pero no ves todos los gestos, no hay, el 70% del lenguaje no verbal se va a perder prácticamente. O sea, si nos vemos ahorita, sí hay lenguaje no verbal, pero no al 70% que el ojo humano lo ve de manera y lo procesa de manera inconsciente. Entonces, es lo que de repente puede perjudicar en ciertas personas, ciertas características de personalidades también. Entonces, yo creo que en temas alimenticio, ha habido las personas que se han preocupado por su salud, en el cual de que han visto la oportunidad de aprender a cocinar, saber qué tienen que comer, cómo comer, cuáles son las porciones de proteínas, carbohidratos y demás que deben consumir. Gracias. Ya, a ver, bueno, había hecho un poquito del tema de beneficios y desventajas, tema de salud mental, tema de alimentación, Ah, porque creo que no todo ha sido tan malo ni todo ha sido tan bueno tampoco, ¿no? O sea, ¿ha aumentado temas de salud mental? Sí, aumentaron, mm, porque de una u otra manera, se pusieron a la luz, digamos, ¿no? Cuando, cuando estás en la rutina o estás en el constante movimiento, vas obviando cosas a nivel de salud mental. O sea, mm, ya lo resuelvo después. Tengo un problema con la familia, lo hago después. Tengo un problema con la pareja, ya lo veo después. Tengo que trabajar, tengo que hacer esto. Tengo un problema con mis amigos, ya lo veo después. Y vamos posponiendo temas de salud mental. ¿Por qué? Porque la sociedad no lo toma como una prioridad. A ver, en su mayoría. Últimamente ya ha cambiado, ¿no? O sea, el estigma de ir al psicólogo se cambió. Ya no es ir vas al psicólogo porque estás loco, ¿no? Ahora vas al psicólogo para poder hablar de tus problemas. Ahora, el psicólogo no es el que te va a solucionar tu vida tampoco, ¿no? Te va a dar una perspectiva distinta para poder afrontar las cosas que te está tocando vivir en ese momento. Entonces, por eso lo veía así, ¿no? Entonces, ¿ha perjudicado la pandemia? Sí. En tema de salud mental, mucho. Ha aumentado este, este, respecto a la ansiedad y respecto a la depresión. ¿Por qué? Porque de repente muchas personas se quedaron solas y como decía, no sabían cómo lidiar con esa soledad porque estaban acostumbradas a estar en un entorno en el cual no le permitía hablar de su soledad o de verse a ella misma. Entonces, no es que lo haya dejado de lado, pero sí de repente lo vio en su momento, ¿no? Y hay un tema de trabajar eso, trabajar el tema de quién soy yo, por qué estoy acá, qué es lo que quiero. Entonces, es un tema de trabajo, ¿no? A nivel de salud mental. Y si eso lo sumas a una mala alimentación, salir de eso, por ejemplo, si es que y lo mencionaste anteriormente también, el tema de la actividad física con respecto a las personas en Japón, en ese estudio, pues la actividad física es muy importante para generar también neurotransmisores muy importantes para, por ejemplo, sentirse bien, alegre. Ahí es la producción de, de dopamina, serotonina, oxitocina, todos estos elementos este,
químicos que el cerebro necesita para procesar de una mejor manera la información. Entonces, si, si generas, muchos hemos pensado, o se ha pensado en su momento, que la producción mm, química del cerebro está en el cerebro, y casi el 80%, porque el sistema nervioso llega a todo el cuerpo. Entonces, si tenemos, por ende, eso, pues la producción de neurotransmisores, casi en el 70-80%, no está en el cerebro, sino está en el sistema digestivo. Entonces, si te alimentas mal, los neurotransmisores que tú requieres para poder afrontar una vida con una mejor salud mental no se van a producir, porque tu microbiótica está destinada a eliminar ciertos componentes porque están entrando, por ejemplo, los azúcares. Eso genera que tu microbiota no tenga esos, ¿cómo se llama? Esos microorganismos que procesen esos elementos para generar la química necesaria, ¿no? Que ustedes ya lo deben saber mucho mejor que yo y explicarlo de mucha mejor manera, ¿no? Pero sí, es lo importante, ¿no? El tema es saber qué comer para que después a nivel de salud mental estés bien, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha influenciado mucho en la pandemia con, con personas que sufrieron, aumentaron el tema de la depresión, el tema de la ansiedad, y de repente también de ideación suicida, o de repente también el tema de otros trastornos alimenticios que se generaron, y también por eso da la importancia de la actividad. Hay un tratamiento en depresión, en trastorno de depresión, que se llama activación conductual. Y el fin de la activación conductual es hacer. O sea, como dice, activarte conductualmente, o sea, hacer cosas. Porque mayormente el que tiene trastornos depresivos no quiere hacer nada. Entonces, al no hacer nada, en vez de salir de esa zona en el cual uno está todo decaído, se va a quedar en esa zona, ¿no? Si no mueves un pie, no vas a poder avanzar hacia tu objetivo o un lugar donde tú quieres ir, ¿no? Es difícil también porque cada uno tiene perspectivas y situaciones distintas, ¿no? No es que te animo a hacer algo, ¿no? Que tienes que hacer porque sí, porque hay veces, yo creo que de repente esto también es un tema que se debería hablar, es un tema de psicoeducación a las familias de las personas que tienen o sufren trastornos mentales. Como debería haber este, una mejor educación nutricional, también hay un tema de psicoinformación respecto a cómo yo ayudar a mi amigo que está sufriendo un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Cómo yo ayudar a una persona que está teniendo ideas suicidas o que tiene o está realizando cutting. Entonces, ¿cómo yo ayudo a esas personas? ¿Cómo yo puedo generar, en vez de, de generar que aumente, disminuya esos síntomas, ¿no? Digámoslo así. Porque al fin y al cabo todo lo que tiene que trabajarlo es más en psicoterapia también. Pero desde la familia influye mucho. El ambiente influye mucho para saber cómo se va a comportar, tanto nutricionalmente como psicológicamente, ¿no? Entonces yo creo que es muy necesario es un tema también un poco de políticas públicas que se debería generar. Hay un tema es contradictorio porque la política pública puede decir, hay que hacer la lonchera saludable, pero los chicos salen al recreo y van a comprar chisito, chistris, guates, chupetín. Entonces, ¿cómo, cómo está acorde la política pública si deja y permite que los procesados estén un poco más y estén a la mano de todos y de la manera más fácil y rápida posible, ¿no? Entonces, es un tema también que trabajar. Y es un tema que también se vio, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Entonces, los que no sabían cocinar, no les gusta cocinar, lo más rápido era comprar comida.
comida o procesada o comida de delivery. O sea, a mí me benefició mucho al tema de, del internet, se expandió más, pero también perjudicó en temas de salud, ¿no? En temas de alimentación. Y bueno, creo que aún estamos ahí en eso, ¿no? Creo que es un tema aún se debe seguir trabajando. No sé, yo creo que la pandemia nos ha dejado cosas buenas como cosas malas y bueno, justo me acordé, yo creo que el tema de la incertidumbre hace ver cómo tú te puedes enfrentar a las situaciones del día a día, ¿no? Al tener mucha incertidumbre y no saber qué hacer, te frustras, te genera ansiedad, te genera todo tipo de problemas de salud mental, que si no vas a un especialista o no vas o pides ayuda, que es lo más importante, saber y no tener vergüenza verse vulnerable. Al fin y al cabo, el tema de la salud mental es un tema de, no hay que estigmatizar de que si sufro un tema de salud mental, está mal o me van a ver de otra manera. Es como si tuvieras una enfermedad al estómago también, ¿no? O sea, estás sufriendo algo, necesitas una ayuda. O sea, si bien ya no hubo un tema de prevención, hay que saber afrontar, ¿no? Y así como tú vas al médico para curarte, por ejemplo, de enfermedades respiratorias o digestivas, o de repente vas al nutricionista para saber cómo alimentarte mejor, tienes que saber pedir ayuda e ir al psicólogo para ver cómo orientarte mejor en tu día a día, ¿no? Y hacia los objetivos que tú quieres, ¿no? El psicólogo no te va a decir qué vas a hacer, ni cómo lo vas a hacer, porque al cabo, cada uno tiene objetivos en su vida, metas distintas, y entonces el psicólogo nos va a decir, tienes que hacer así, esto y esto y esto. Si es que tú no tienes metas, va a ser muy difícil. Entonces, para eso también es un tema de, de transformar la autoestima de la persona, ¿no? Y bueno, más o menos eso podemos ir hablando con respecto a esta pregunta. Es una verdad innegable de que la pandemia a muchos nos ha afectado, particularmente yo con dos niñas, una adolescente y una pequeñita, para mí fue crucial porque tenía que readaptarme a una situación donde, como lo dijo, no tenía que moverme, tenía que estar en una sola vivienda y hacer todo allí, ¿no? Todo durante las 24 horas, o bueno, menos las 8 horas o 7 que dormimos. Como seres, por naturaleza, nosotros somos seres que debemos movernos y el hecho de no movernos o de limitar nuestros movimientos, pues definitivamente hizo de que todas estas alteraciones pues vayan desencadenando eh, cosas que hoy en día pues de repente sí se pueden evitar, ¿no? De repente sí se puede enfatizar en que, o es más, hoy en día se habla mucho de la dopamina, se habla mucho de la serotonina, cosa que antes no era un vocablo que no estaba en nuestras conversaciones. Es la hormona de la felicidad, le dicen a la serotonina, se puede conseguir mediante acciones, mediante situaciones que nosotros realicemos en el día a día que nos van a beneficiar eh, y van a ser favorables para nuestro entorno también. Eh, Muy interesante. Tiene bueno, si lo ramificamos, pues nunca terminamos de hablar sobre los efectos que tuvo la pandemia. Tenemos Sí, una última pregunta y es acerca del consumo de golosinas. Y ya lo estábamos conversando en la pregunta número 2 sobre qué efecto tienen, pero aquí queremos enfatizar de que ya habíamos quedado en que son, bueno, definitivamente negativas y de que crean una falsa situación o crean una falsa emoción en los niños de que todo, de que está bien, ¿no? De que se sienten alegres incluso cuando comen golosinas y lo están relacionando anímicamente también con, con que si hago algo, de repente me van a premiar con una golosina, ¿no? Y culturalmente también se cree eso, ¿no? Hago una fiesta de cumpleaños y voy a bombardear de golosinas la mesa porque estamos alegres y estamos celebrando algo. Entonces, pero esto tiene efectos negativos. La pregunta es,
¿El consumo de golosinas afecta negativamente a la formación de sinapsis en el cerebro de los niños? Porque claro, o sea, yo le doy golosinas a los niños porque se portaron bien o la abuelita cree que de esa manera se gana el cariño de los nietos y etcétera, pero esto está afectando en el pensamiento de los niños, en cómo sus neurotransmisores se conectan entre sí y cómo el niño va, qué conducta va teniendo frente a situaciones que va a llevar el día a día en el colegio, dentro de sus habilidades sociales entre niños y también con los padres, con los adultos. Y pues cuando hablamos de sinapsis, nos referimos a la función que tiene los neurotransmisores y cómo hacen conexión para que una persona pueda razonar, ¿no? El consumo de golosinas, ¿cómo afecta directamente, no solo a niños ahora, sino también a adultos? Porque, bueno, aquellos niños que fueron, ya crecieron con esta conducta de querer consumir golosinas y definitivamente como adulto nadie le va a poder quitar esas costumbres a menos que él mismo tenga pues la capacidad de corregir esto, ¿no? Muy bien. A ver, como le comentaba en el libro Alimenta tu cerebro, habla un poco de esto del azúcar. Si bien tenemos que consumir azúcar, en la actualidad ya el azúcar ha dejado de ser simplemente, o sea, glucosa, pasa a ser fructuosa, pasa a otros elementos que tienen la sensación del azúcar, o sea, del dulzor, pero al fin y al cabo no tienen los mismos elementos químicos que uno requiere, ¿no? Y así como todo, en tema de nutrición, todo puede ser bueno, pero en exceso también genera un problema. Vemos que el azúcar y respecto a la sinapsis, que es la conexión en sí, es el momento cumbre en el cual dos, digamos, dos, dos ideas van a llegar a encontrarse, porque es cuando recién se está activando la neurona para pasar información de un lugar a otro, y que también esto está implicado por segregación de químicos, puede ser neurotransmisores, para que fluya adecuadamente. Entonces, vemos que va a haber un problema con respecto a la memoria y el aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? En este libro lo que decía era que al consumir mucho azúcar se va inflamando. Entonces hay una inflamación, genera una inflamación. Como también lo hablamos un poco de la demencia vascular, ¿no? Entonces, pero el cerebro, por más maravilloso que sea, nosotros, en todo el cuerpo, se ha desarrollado el sistema nervioso, pero en el cerebro no. O sea, cuando hablamos de dolor de cabeza, cefaleas, ¿por qué se generan estas? En su mayoría, digamos, no es que tú te agarres la cabeza y sientas el dolor en la cabeza, ¿no? Dentro del órgano, el cerebro, digamos, no, me duele el lado frontal, me duele el occipital o me duele el parietal. Tú no tienes exactamente esos dolores, ¿sí? Me duele esta parte o me duele atrás, pero no sientes dentro del cuerpo como sentirías con ciertos órganos, por ejemplo, ¿no? Al toser, ya los pulmones, o la gastritis, que sientes el ardor en la barriga, ¿no? O el intestino cuando ya ves que tienes dolor y vas al baño, 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 ¿no? O la vejiga cuando estás orinando y hay veces que orinas y te quema o las piedritas que salen y genera dolor. O sea, ya lo estás sintiendo, tu cuerpo te lo está explicando, pero no es que en el cerebro te está diciendo, uy, se está inflamando una venita, se está doliendo acá. Sí, eso te duele porque hay una presión. Entonces, las cefaleas hay veces que dices, se me ha subido la presión, no porque me duele la cabeza, sino porque el flujo sanguíneo es tan intenso que está chocando las venitas del cerebro, no son lineales, sino tienen varias curvas, y están chocando, y el dolor está en las venas, no en el cerebro en sí. Entonces,
la inflamación no es palpable a veces del consumo de azúcar, ¿no? Entonces no podemos ver las consecuencias per se, ¿no? El tema de, como te digo, ¿no? El tema de la memoria y el tema del aprendizaje, ¿no? Entonces, sí, sí afecta negativamente la formación de sinapsis en el cerebro el alto consumo de azúcar. Y en específicamente, digamos, más en el alto consumo de azúcares procesados. Porque como digo, esos ya no son azúcares beneficiosos para el cuerpo, y mucho menos para el cerebro, ¿no? Entonces, entendemos que el cerebro necesita más que azúcar, grasa, como explicaba, ¿no? O omega 3. Entonces, frutos secos que son muy, muy importantes. Este, vemos que hay una importancia en temas de disminución del azúcar para que la procesación de la información sea más adecuada. Además, ¿por qué digo que, o por qué lo toman también como que tiene que ser importante este tema? Por el tema, por ejemplo, que ahora se presentan muchos trastornos del desarrollo, podemos el TDAH, trastorno de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. O sea, hay algunos que tienen déficit de atención simplemente, pero hay otros que tienen hiperactividad. Los niños que van corriendo de un lado a otro y que no pueden llegar al aprendizaje. ¿Por qué no? Porque uno no puede llegar al aprendizaje de este niño porque no toma atención. Entonces, al no tomar atención, no van a hacer el mecanismo de, de que pueda procesar la información, y si no se ha procesado la información, no se va a poder este, acumular la información, tanto mediano, de corto, mediano o largo plazo. Esto es muy distinto, por ejemplo, al tema de la memoria de trabajo, que es más mecánica. Entonces, pero si un niño no toma atención, no va a poder este, generar sinapsis adecuadas para acumular la información que le están brindando en el colegio, ¿no? Entonces, podríamos decir eso, que es un tema también mucho más amplio, que recién se está estudiando mucho, también es un tema nuevo. Entonces, la información como te decía también, la importancia de tener una buena microbiota. Ahora ya está trasplantes de heces para generar, bueno, de microbiotas, para no decirle que simplemente las heces botan y te van explicando cómo está tu sistema digestivo, ¿no? Entonces hay estudios a través de que hacen cultivos y todo eso para saber, eso ya no sé muy bien, pero eso es lo que te genera, es saber qué elementos químicos vas a segregar a nivel en el cerebro para que, porque es muy importante saber qué vas a segregar en el cerebro, porque las conexiones neurológicas están basadas en esa expulsión y absorción de neuroquímicos importantes, como tú decías, ¿no? La serotonina, la dopamina. O sea, si la información que tienes presente te ha generado un estado de ánimo satisfactorio, se va a conectar mucho más, la información va a ser mucho más precisa, o la vas a retener mucho más porque le has conectado con un aspecto emocional. Entonces, hay veces que en técnicas de estudio te dice, ¿cómo puedo aprender más? Entonces, relaciona las cosas para que, ¿y con qué cosas puedo relacionar? Con cosas que te generen satisfacción, o que tú puedas tener de un recuerdo de fácil acceso. Entonces, de esa manera puedes tener mayor información. Pero si simplemente es algo que no te genera satisfacción, lo que estás estudiando, se te va a ser difícil retener. Entonces, ahí es un tema importante, ¿no? Por eso que hay muchos de los estudiantes que dicen, no, esto no es para mí, es porque no le estás tomando la atención, ni lo estás conectando emocionalmente a ti para que tú puedas asimilar la información. También hay un tema de, de temas de respecto a falta de capacidades o de desarrollo del cerebro, digamos, con respecto al CI, pero eso ya es otro tema, otro aspecto de respecto a la salud mental
y también un tema del desarrollo humano, ¿no? De cómo se desarrolló el niño, cómo se desarrolló todo su cerebro para que pueda tener esa capacidad intelectual, digamos, el SEI, ¿no? Pero sí, hay que ver. Influye también el tema del estado de ánimo, ¿no? Para poder hacer estas sinapsis que son tan importantes al fin y al cabo para la hora de estar en el colegio, ¿no? Y como digo, si son niños, la conexión emocional para el aprendizaje debe ser muy importante. Pero que los profesores hablan mucho de motivación para poder llegar al aprendizaje, ¿no? Porque un niño motivado no es un niño, es un niño que no va a tomar atención. Y si no toma atención, no va a ver, no va a, a tener la información, no la va a procesar, entonces ni siquiera la va a poner este, va a ser, digamos de una otra manera, va a estar acumulada como memoria de corto plazo, que no va a tener, se va a perder en el tiempo. La de mediano plazo se mantiene un tiempo, pero el largo plazo ya se sostiene. Pero eso tiene que, no simplemente información con información. Como decía, tiene que estar conectada a algo emocional para que te pueda evocar la información. Eso es o sea, uno puede guardar la información, pero ¿cómo la evoca? ¿Cómo la recuerdo esa información, no? Entonces, como ahí está, se generó la sinapsis, pero esa sinapsis es fuerte, es como, ahí este es un ejercicio de una metáfora que me gusta, que me gustó, para explicar un poco cómo es este tema de las conexiones neuronales. Ya con esto ya acabo. Entonces, es como decir que estamos en el cerro y, y se ha creado, por ejemplo, con una piedra que vas tirando, se va creando un surco. La vas tirando una y otra vez y ese surco se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Es similar a una conexión sináptica, ¿no? Mientras más repitas o mientras más recuerdes o pongas en función la información que te han dado, esa conexión sináptica se va a fortalecer. Y hay videos en el cual se ve que esas conexiones neuronales son más gruesas y al ser más gruesa, la conexión y el flujo electroquímico va a ser más rápido, la conexión va a ser más rápida. Pero si es que de repente tiras la piedra por un lado, después la tiras por otro lado y después por otro lado, no se va a hacer un camino. Va a estar, este, por ejemplo, un posible camino, pero dejas de tirar la piedra por ese lugar y la maleza comienza a crecer los árboles y ya se pierde la conexión, digamos, ¿no? Si la tiras nuevamente por ese mismo camino, se podría abrir, pero si es que no la has tirado muchas veces, esa conexión no se llega a consolidar, digamos, ¿no? Como un surco, como un río que ya tiene una ruta, ¿no? Y esto también implica respecto al tema de cómo cambiar mis hábitos, que es un tema muy importante. Ya, bueno, ya tengo 20 años, 25 años, 30 años, ya, yo siempre he hecho las cosas de esta manera. Mis conexiones cerebrales están de esta manera, pero hay plasticidad cerebral y a eso, esta metáfora está más relacionada al tema de explicar la plasticidad cerebral. Entonces, si quieres cambiar la ruta del surco, te detienes a la mitad del camino y mueves para otro, para otra ruta, ¿no? Al comienzo va a costar y se va a ir de frente de repente por la misma ruta. Pero mientras más constante eres de mover la piedra para la izquierda, si quieres que se mueva para la izquierda, y poner de repente arena o otras piedras para que no vaya por la ruta que ya conociste o ya conoció la piedra, entonces se va a construir una nueva conexión dentro de ese hábito que has tenido, ¿no? Es interesante porque, o sea, no es que pierdas la conexión, va a estar ahí, pero también es como las raíces que se van abriendo y abriendo y abriendo, vas encontrando diferentes caminos. Y no es simplemente yo nací así, aprendí de esta manera y ya no voy a cambiar. Se puede cambiar porque hay una plasticidad del cerebro. Entonces,
el cerebro puede modificar. Ahora, cuesta a costar. No es fácil tener una ruta simplemente hacia la derecha y después querer cambiar a la izquierda. Entonces va a tener que implicar un trabajo. Pues mucho veo el tema de que en 21 días cambias un hábito, o en tantos días ya puedes lograr tener este hábito. Es algo constante porque te puedes escapar un día y volver a lo que hiciste, ¿no? Y es un retomar porque el cerebro ya tiene ese aprendizaje. Y si un día quieres probar cómo lo hacía antes, el cerebro es como que ese surco lo has abierto nuevamente y otra vez se conecta nuevamente con todos esos aprendizajes, ¿no? Es interesante eso, es tema de neurociencia también con respecto a la salud y la alimentación, ¿no? Se pueden cambiar los hábitos alimenticios. El tema es poner y dar de su parte, ¿no? Claro, exacto. Y también la la frase que siempre trato de yo motivarme mediante esa, que todos los días aprendemos algo. En realidad no podemos cerrarnos en la idea de que no, yo ya lo sé todo como adulta y así soy y así voy a permanecer en el tiempo, sino más bien ser más flexibles, como usted lo dice, ¿no? Y decir, también puedo aprender más cosas, también puedo modificar ciertas conductas con el afán de buscar un bienestar en general, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian. Ha sido un gusto haber conversado con usted. Esto en realidad nos ha llenado muchas dudas que teníamos, las ha resuelto respecto al tema de la alimentación y espero que no sea, que sea la primera y que se repita en algún tiempo esta reunión. Nosotras también estamos prestas a cualquier consulta que usted tenga sobre nutrición y pues Ya, muchas gracias. agradecida infinitamente. Ha sido un gusto conversar con usted.